¿Qué tal, hermanos? Seguimos viendo las notas complementarias que nos trae este curso. Estas notas pues nos sirven para conocer un poco más de nuestra fe, conocer cómo nosotros podemos realmente ver que en lo que creemos o lo que hacemos pues es algo correcto. O también pues corregir si estamos en lo incorrecto. Para ello pues vamos a ponernos en la disposición de Dios y vamos a hacer una pequeña oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te agradecemos, Señor, estos momentos que nos permites compartir este tema, que nos das la oportunidad de conocer más sobre tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos envíes tu Santo Espíritu para poder interpretar la palabra, tu palabra, y así no podamos quedarnos confundidos, sino podamos realizar lo que tú nos pides, podamos ser una sola iglesia, tengamos una sola fe y podamos así respetar la doctrina que tú nos has dejado. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En estas notas, queridos hermanos, vamos a ver el apartado de una sola iglesia. Entonces, pues vemos cómo Jesús quiere que seamos uno solo. Para ello, pues Él nos hace una bella oración a sus discípulos y a toda la iglesia, para que seamos una sola persona, un solo cuerpo, una sola iglesia. Entonces, pues vamos a ver esta parte en el Evangelio de San Juan, cómo Jesús quiere que todo el mundo tenga una sola fe, pero que también crea en Él, que el Padre fue quien lo envió. Para ello vamos a ver el capítulo 17 y el versículo 21. Capítulo 17, versículo 21. Te pido que todos ellos estén unidos, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. También ellos están en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, lo primordial vemos que Jesús quiere que creamos en Él, como el enviado. Esto es para que nosotros podamos tener una sola fe, para que realmente todo que crea en Jesús, puede estar unidos a nosotros que creemos en Jesús. Por eso nos pide esta unidad, aceptarlo a Él, para poder alcanzar esta unidad, en donde nos dice que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Quiere que solamente seamos uno solo. Las personas y los que vivimos unidos, podemos dar testimonio de la divinidad de Cristo. Entonces Jesús quiere que seamos una sola fe, una sola iglesia, una sola iglesia que crea en Él y en el Padre y el Espíritu Santo, en un solo Dios. Entonces, vemos que para esto, para poder alcanzar esa unidad, Él deja a una persona, que nos dice el otro apartado, nombra a un jefe. Entonces vamos a ver esta parte del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos del 18 al 19. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra, también quedará atado en el cielo. Lo que tú desates aquí en la tierra, también quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, pues vemos en este texto bíblico que hay que saber interpretar.
cómo Jesús deja a esta persona para que se pueda alcanzar la unidad. Él escoge entre los discípulos a esta persona. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro en griego significa piedra. Entonces, pues, vemos cómo Jesús tiene esta finalidad o subraya esta parte de ver la fundación de la iglesia para remarcar a esta persona que va a llevar en unidad a la iglesia. Claro, sabemos que Jesús es la cabeza por excelencia, pero deja a esta persona para que pueda guiar a su pueblo. Y también vemos, pues, esto lo vamos a ir viendo de acuerdo a lo que Pedro hacía. O sea, Pedro, vamos a ver esta profesión que él hace, esa profesión de fe. Vamos a buscar Mateo 16, del 13 al 16, donde nos habla sobre esta declaración que hace Pedro de quién es Jesús. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. ¿Y ustedes, quién dicen que soy?, les preguntó. Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces vemos pues cómo Pedro hace esta declaración de fe. Tú eres el Mesías, esta profesión de fe. Entonces, pues vemos después que en esta ocasión, pues no Jesús quiere aprovecharse de a ver qué dicen de mí, sino que esto lo hace para ver la importancia de creer en Cristo, que Cristo es la unidad. Y podemos nosotros decir que ahora sí tenemos esta persona para estar unidos en la fe. Y para guardar este tesoro de fe, Jesús lo deja a esta persona. Por eso dice en el versículo 19, te daré las llaves de una manera simbólica. Te doy las llaves del reino de los cielos. Entonces, pues también vemos que dice, después más adelante nos dice que le da esa autoridad. Lo que desates aquí en la tierra quedará desatado en el cielo. Lo que ates aquí en la tierra quedará atado en el cielo. Le da esa autoridad para poder continuar con la misión de Jesús a través de sus siervos. También vemos otra parte en donde los evangelios pues, nos hablan cómo Jesús le da esta autoridad a Pedro. Y vamos a la autoridad sobre los apóstoles, sobre sus servidores. Entonces vamos a ver Juan 21, del 15 al 17. Juan capítulo 21, del 15 al 17. Terminando el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis corderos. Volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?
Pedro, triste porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en este texto encontramos cómo Jesús le da autoridad, primero, pues ahora sí, a sus apóstoles. Le da autoridad sobre sus apóstoles. Cuida de mis ovejas, cuida de mis corderos. Los corderos simbolizan a los cristianos y las ovejas a los apóstoles. Entonces, Jesús mismo le da esta autoridad a Pedro. Tú eres quien va a cuidar de esta iglesia, que esta iglesia esté unida. Y encontramos en otro texto donde nos habla igualmente de Pedro. Dios siempre se hablaba con Pedro. Y encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 31, otro texto que nos habla de Pedro. Nos dice: del 31 al 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo. Pero yo he rogado por ti, para que no te falte la fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, pues vemos cómo de igual manera nos hablas de Pedro. Jesús se refiere a Pedro y entonces pues le dice: he visto mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos, pero yo he rogado por ti, por él, por Pedro. Vemos cómo deja a Pedro al cuidado de la tierra, al cuidado de su iglesia, y lo nombra como su vicario. Entonces, pues es algo fundamental conocer estas escrituras para poder nosotros entender que solamente hay una sola iglesia, que Jesús deja a Pedro, a un ser humano, para que se mantenga esa unidad y haya una sola fe. Para ver este apartado de una sola fe, vamos a ver cómo en la unidad pues se necesita una sola fe. Para estar unidos necesitamos creer en Jesús, tener una misma fe. Y vamos a ver en la carta de San Pablo a los Efesios, San Pablo nos remarca mucho esto, de una sola fe, una sola iglesia, de la unidad. Y vamos a ver Efesios capítulo 4, versículos del 5 al 6, donde nos va a hablar esta parte de una sola fe, una sola iglesia. Efesios 4, del 5 al 6. Hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces vemos que también pues nos habla una sola fe, un solo Señor, una sola iglesia, un solo Dios. Entonces, pues como les decía hace un momento, San Pablo nos va a hablar de esta parte, de una sola fe, una sola iglesia. Y vemos otro texto en donde nos remarca igual de esta manera, que es Corintios, 1 Corintios capítulo 12, versículos de 12 al 13. El cuerpo humano, aunque está formado por muchos miembros, es uno solo, es un solo cuerpo, así también Cristo. Y de la misma manera que nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu
y a todos se nos dio a beber de ese mismo espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, pues vemos en esta parte cómo San Pablo, nos habla de esto. Somos como un cuerpo, así como el cuerpo es uno solo, así somos nosotros. Y vemos en el cuerpo, tiene diferentes partes, pero forman uno solo. Entonces, pues por eso nos dice San Pablo, así como el cuerpo humano está formado por muchos miembros, pero es un solo cuerpo, así también es Cristo. De la misma manera de que nosotros seamos quienes seamos, formamos una sola iglesia, un solo cuerpo. La iglesia, recordemos que es el cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza. Entonces, pues nos dice a través de un solo espíritu. No hay más espíritus, sino uno solo, que se nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, pues también vemos en Romanos que nos va a hablar de esa parte, de lo mismo. Vamos a buscar Romanos capítulo 12, versículo 5. Romanos capítulo 12, versículo 5. Así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y estamos unidos unos a otros como miembros de un mismo cuerpo. Entonces, pues de igual manera encontramos esta unidad necesaria, esta unidad en Cristo. Y varios textos pues igual nos hablan de esta manera. Lo importante de esto es la unidad, porque es lo que Dios quiere, que estemos unidos en Cristo. Por eso, pues como nos dice, vivimos unidos a través de un solo espíritu, con los apóstoles y también con nosotros. Con los apóstoles, con los vicarios, con todo lo que vemos ahorita, pues lo encontramos como, pues ahora sí, como uno solo. Y vemos también que encontramos esta parte del inspector, que Dios deja ese inspector de los cristianos, que es Pedro. Por eso Pedro pues tiene ese cargo de cuidar. Como lo decíamos hace rato, apacienta mis ovejas, mis corderos. Y vemos también que Él nos exhorta a entender, nos exhorta a comprender esto. Y vamos a ver Hechos capítulo 9, versículo 32. Hechos capítulo 9, versículo 32. Pedro, que andaba visitando a los hermanos, fue a ver a los del pueblo santo que vivían en Lida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vimos Pedro, el inspector, o sea, que iba a visitar a las demás comunidades. Pedro andaba visitando a los hermanos. Entonces vemos pues cómo es aquella persona que tiene que revisar, tiene que ver cómo está la iglesia de Dios y qué tiene que hacer por su iglesia, por la iglesia de Jesús, por la iglesia de Dios. Y vemos otro en donde él pues de igual manera en sus cartas nos habla de esta parte. Vamos a ver Primera de Pedro la segunda carta de San Pedro capítulo 1 versículo 20. La segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 20. Pero antes, todos tengan esto presente, que ninguna profecía de las Escrituras es algo que uno pueda interpretar según su propio parecer. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto es algo muy importante, donde nos dice que ninguna profecía de las Escrituras
es algo que uno puede interpretar según el propio parecer. Darles el verdadero sentido a las Escrituras. Pedro nos enseña esto. Y también Jesús darle ese sentido, poder entender las Escrituras. Y vemos otro texto en donde nos habla igual de esta manera, que es en la carta de San Pedro, capítulo 3, versículos del 15 al 16. De la segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículos del 15 al 16. Tengan en cuenta que la paciencia con que nuestro Señor nos trata es para nuestra salvación. Acerca de estos también les he escrito a ustedes, nuestros queridos hermanos, nuestro querido hermano Pablo, según la sabiduría de Dios que Dios le ha dado. En cada una de sus cartas, Él les ha hablado de esto, aunque hay en ellas puntos difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles en la fe tuercen, como tuercen las demás escrituras para su propia condenación. Palabra de Dios, y alabamos, Señor. Por eso en las escrituras nos habla esta parte de tenemos que leer las escrituras con el mismo espíritu que fue inspirada. Entonces, pues el mismo Pedro también nos dice que debemos de entender las escrituras. Dice, por eso los ignorantes y los débiles en la fe tuercen como tuercen las demás escrituras para su propia condenación. Darle el verdadero sentido a las escrituras, no cambiarle, porque aquí mismo nos dice para su propia condenación. Entonces el Señor pues nos va hablando de esta parte, de pues ahora sí no darle el sentido que quieramos. Pues a mí yo ya le encontré este texto y mira, dice así, pero yo lo interpreto así y voy con la gente que no sabe y le empiezo a decir un buen de cosas. Por eso es importante el papel que ocupa Pedro, que Cristo le da a Pedro para poder ser el inspector de todos los fieles, para poder, pues ahora sí, vigilar, cuidar de que no le den otro sentido a las escrituras. Por eso nuestras Biblias tienen que ser revisadas para poder, si yo traduzco una Biblia, tiene que llevarse a revisión. Porque muchas veces podemos cambiar, podemos darle otros sentidos a las escrituras que no son. Entonces, también vemos pues otras objeciones en donde nos hablan que, pues ahora sí, esta parte donde dicen que Cristo, hablando con Pedro, indicó con el dedo su persona al momento, o sea que él dijo, yo soy la piedra, pero pues no es algo como que algo que tenga lógica. Vamos a ver Efesios 2:20. Efesios 2:20. Ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos, que son los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra principal. Vemos también que pues nosotros conocemos hace un momento les decía que es la piedra. Pedro es la piedra sobre cual Dios Jesús edificó esta iglesia. Pero vemos también que aquí nos habla de esta parte. Jesús es la piedra angular. Entonces, pues estos textos nos demuestran claramente. Pero también hay que poder comprender, como nos lo decía el mismo Pedro, comprender y entender las escrituras. Y vemos pues ahora sí que esto es algo lógico, de que Cristo sea la piedra angular y que es la cabeza de la iglesia. Pero lo que no se ve lógico es lo que muchas veces nos dicen, ¿cómo va a ser que Pedro es la piedra angular
si cuando Jesús estaba diciendo sobre esta piedra edifico mi iglesia, se estaba señalando a sí mismo. Y es algo que no puede ser, pues ahora sí, lógico, si el mismo Cristo le dice, te entrego las llaves del reino de Dios. Ni modo que yo mismo me entrego, se diría, me entrego las llaves. Pero sin embargo Jesús le dijo, te entrego las llaves. Entonces, pues ahora sí, tenemos que pensar a qué se refería Jesús cuando le dijo, tú eres la piedra, tú eres piedra y sobre esta roca voy a edificar la iglesia mía. Es interpretar esta gramática para poder realmente comprender. Entonces, pues algunos textos sí como, o sea, me habla de esto y me dice acá, pero hay que saber interpretar, saber conocer para poder darle este sentido que nos está hablando. Y vemos pues también esta parte donde Jesús, pues cuáles son los sucesores de Pedro. Para ello pues vamos a ver si tienen su libro de riquezas. En la página 91 vemos pues ahora sí los sucesores de Pedro. Creemos que después de todo lo que se ha dicho, no cabe duda que Cristo puso a Pedro como jefe de la iglesia, haciéndolo su vicario de la tierra. Así lo escribe el conocido exegeta protestante Günther Borkamp. La interpretación de las palabras sobre Pedro y la iglesia, la teología romana católica y la protestante se han aproximado entre sí desde hace bastante tiempo. La roca no es Cristo como pensaba Agustín, y tras él Lutero, ni la fe de Pedro ni el oficio de la predicación como lo entendieron los reformados, sino el mismo Pedro como director de la iglesia. Si no cabe duda que Pedro le fue dada la autoridad de jefe de la iglesia, le pregunta, la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿fue transmitida a otra esta autoridad? O sea, nos viene esta parte de cómo realmente pues hemos podido alcanzar a comprender eso, de que Pedro es la piedra sobre cual edificó la iglesia Jesús, pero él es la cabeza, Jesús es la cabeza. Entonces pues vemos también esta parte donde dice, entonces cuando Pedro muere, ¿qué pasa? ¿Se le fue transmitida esta autoridad a las demás personas? Claro que sí. Porque dice, pues lógicamente, si Cristo sintió necesidad de dejar a su iglesia cimentada en una roca que es Pedro, a pesar de que contaba entonces con pocos elementos, con mayor razón esta necesidad será válida después, cuando los discípulos de Cristo aumentaran siempre más. Entonces, pues era necesario, porque sabía que si Jesús ya se iba al Padre, nosotros íbamos a perdernos. Y estando Pedro, que es la autoridad, y el Papa, también en el tiempo de Pedro había un despapalle. Imagínense ahorita que si no tuviéramos pues ahora sí ese sucesor de Pedro. Y el sucesor de Pedro, ¿quién es? Vamos a ver. Al morir Pedro en Roma, en el año 467, su sucesor, el obispo que dirigía la iglesia de aquel lugar, heredó su misma misión. Las primeras nociones de la cristiandad en Roma después de esta fecha proceden de Clemente Romano y de Ignacio de Antioquía, quienes escribieron hacia el año 100. Entonces pues vemos cómo después, más adelante, pues van estos, que son ahora le damos el nombre de Papa. Es cuando el Papa Clemente escribió esta carta, todavía vivía Juan, el apóstol Juan, en la cercana ciudad de Éfeso. Estaban vivos muchos sucesores del apóstol Pablo, el evangelizador de Corinto.
Sin embargo, fue el obispo de Roma el que intervino con autoridad. En el año 451, celebrándose el concilio ecuménico de Calcedonia, al leerse la carta del Papa León, todos los presentes concluyeron: Pedro ha hablado por la boca de León, obispo de Roma. Entonces, pues desde la muerte de Pedro hasta hoy en estos tiempos, pues no se interrumpió esta sucesión y hasta ahorita lo vemos. Entonces, pues el Papa es el sucesor del Pedro. Entonces, pues ahorita ya se le ha dado como tal ese nombre, pero pues ahora sí es este sucesor de Pedro, que fue Dios Jesús, él mismo quien lo dejó. Entonces, pues hermanos, esperemos que les ayuden estas notas y puedan entender. Cualquier duda pueden marcarnos, hablarnos pues en el número de teléfono y así podemos nosotras asesorarnos. Para terminar, vamos a hacer la oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te agradecemos, Señor, estos momentos que nos permites compartir. Te pedimos que podamos entender tus escrituras y así podamos llevarlas a la práctica y cumplamos con la misión que tú nos pides. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.